Hay una secta cristiana que se ha ido transformando a lo largo de los siglos, y si has escuchado algo del cristianismo, seguro los has escuchado por alguno de sus nombres. Son los llamados Solo Jesús, unitarios, unicitarios, modalistas. Todos ellos caen dentro del paraguas del unitarismo, y en este video te voy a explicar por qué son una secta, en qué creen, cómo justifican sus posturas, cómo revivieron en los últimos 100 años y finalmente cuáles son algunas de las iglesias o denominaciones que sostienen esta herejía. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio comparto contenido bíblico y teológico para vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Y lo primero que hay que entender es qué es una secta. Una secta es todo grupo religioso que niega una doctrina que la mayoría de ese mismo grupo considera ortodoxa o fundamental. Es decir, va a ir en contra de una afirmación que la mayoría va a considerar clave y necesaria para la identidad de grupo. Como lo va a decir Francisco Lacueva, secta es un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes, tales como los primeros cristianos se separaron del judaísmo. Es decir, los primeros cristianos fueron considerados una secta judía porque al comienzo la mayoría eran judíos, pero comenzaron a afirmar una doctrina que iba en contra de la esencia del judaísmo. Comenzaron a afirmar que Jesús era Dios. Eso está registrado a lo largo de diferentes historiadores, cristianos y no cristianos, en donde los cristianos se les conocía como aquellos que adoran a Jesús como a Dios. Y dado que eso es algo que el judaísmo no podía sostener, nace el cristianismo, que pasa a ser una confesión de fe diferente. El problema con el unitarismo va a ser que va a insistir en ser cristiano, pero al mismo tiempo va a negar una doctrina fundamental, que es la doctrina de la Trinidad. Va a sostener que Dios no es un ser que subsiste en tres personas, como lo evidencia el texto bíblico, sino que va a decir una de dos cosas: que Jesús no es Dios, por lo tanto es el Hijo de Dios, y es el mismo argumento repetido del arrianismo, de los testigos de Jehová, de los mormones y diferentes cosas, negando la deidad verdadera del Hijo. Y también va a haber otro grupo que les gusta llamarse unicitarios y no unitarios, que también niega la Trinidad, con la diferencia que van a decir que Jesús sí es Dios. Y este grupo va a revivir la vieja herejía del modalismo. ¿Y en qué se basan para afirmar estas doctrinas? Suelen basarse en varios pasajes usuales, la mayoría donde Jesús en el tiempo presente declara que hay alguna distinción, alguna diferencia con respecto al Padre. Uno de los más conocidos es este pasaje de Juan, donde Jesús dice: el Padre es mayor que yo. Donde dice: oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. El problema con esto es que, como les dije, no reconoce e ignora que Jesús está efectivamente hablando en el momento presente, y en ese momento el Padre es mayor que él. Jesús está limitado por su humanidad. Él ha decidido velar el libre uso de sus atributos divinos, de su omnisciencia, por ejemplo, porque hay cosas que Jesús no sabe, pero en ningún momento está diciendo que él esencialmente no sea igual que Dios. Y eso se evidencia a través de varios pasajes donde Jesús lo declara. Está el clásico de Juan 8 y de Juan 10, donde Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy, y los judíos lo entienden perfectamente y lo intentan apedrear, lo intentan matar, porque acaba de decir una herejía para el mundo judío, que es decir que Él es Dios, y al mismo tiempo acaba de afirmar que existe un único Dios, sino también con otras declaraciones como en el mismo Juan, donde dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús, antes de encarnarse, antes de autolimitarse, como va a explicar Pablo en Filipenses, tenía una gloria igual que la del Padre. Como vemos a lo largo de todo el texto bíblico, Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, si Jesús dice que tenía una gloria antes que el mundo fuese igual a la del Padre, está diciendo que Él es Dios. Por lo tanto, cuando dice que el Padre es mayor que Él, se está refiriendo efectivamente al momento presente, cuando está en su ministerio en la tierra, porque está autolimitado, se ha encarnado, es un verdadero ser humano, que pasa hambre, que pasa todas nuestras emociones, sin pecado, pero está autolimitado. El segundo grupo de unitarios o los unicitarios van a ser los que van a afirmar la deidad del Hijo, pero van a negar la Trinidad. Y esto lo van a hacer reviviendo una muy vieja herejía llamada modalismo, cuyo uno de sus mayores exponentes fue Sabelio en el siglo III. Y Sabelio decía que Dios es una sola persona en tres modos distintos de manifestarse: como creador, como redentor y como santificador. Y su pasaje favorito es el de 1 Timoteo 3:16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces lo que van a decir es: ahí está,
es un misterio. Entonces realmente afirmar que existe una Trinidad, que Dios es un ser que subsiste en tres personas, no lo puedes hacer porque en 1 de Timoteo sabemos y ahí nos dice que es un misterio, que realmente no lo sabemos. Entonces lo único que puedes decir es que Dios se manifiesta en tres personas. Y eso suena bastante razonable, pero realmente no resiste el menor análisis cuando analizamos el texto bíblico. Porque tenemos en el texto bíblico la afirmación desde el inicio que solo existe un único Dios y al mismo tiempo tenemos a tres que hacen y dicen cosas que solo Dios puede hacer. Vemos en el Shema de Israel, en Deuteronomio 6:4, que se afirma: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Existe un único Dios y ese uno no indica una sola persona. Y es evidente a la luz del texto bíblico porque ese mismo término en hebreo, que es el ejad, se usa para otro pasaje del Antiguo Testamento cuando se dice que el hombre y la mujer se unen en esta relación matrimonial física y pasan a ser uno. Y evidentemente no son una persona, siguen siendo dos personas, pero pasan a ser una unidad. Entonces, efectivamente, la Trinidad afirma que tenemos un único Dios, pero al mismo tiempo tenemos al Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que hacen y dicen cosas que solo Dios puede hacer. Y hasta aquí se podría llegar al modalismo, porque el modalismo va a decir eso: no, los tres son Dios. Lo que pasa es que son formas en las que Dios se manifiesta. El único problema es que tenemos pasajes claramente donde, por ejemplo, el Hijo se dirige al Padre, como en la oración en Getsemaní. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En este pasaje Jesús claramente se está dirigiendo al Padre, claramente se está dirigiendo a alguien más. Entonces no es posible de sostener, porque hay un momento simultáneo donde el Hijo se dirige al Padre, no es posible decir que Dios se manifiesta en tres personas, porque Jesús no estaría hablando con nadie. La argumentación de los modalistas o de los unicitarios va a ser: no, lo que pasa es que Jesús ahí lo hace para mostrarte a ti cómo es que tienes que orar. Y esto realmente no resiste el menor análisis, porque como les digo, Jesús tendría que estar hablando con nadie, tendría que estar hablando al cielo, a la nada. Y eso es violentar el texto bíblico de una forma realmente injustificable y totalmente irracional. Pero va a ser, y de lo que yo he podido ver, la mejor explicación que tienen los unicitarios o los modalistas. Sigue siendo el mismo argumento. Ahora, ¿cómo revivieron los unitarios? Realmente, como les decía, estas son herejías que fueron condenadas muy al inicio de los primeros siglos. El sabelianismo, Sabelio, con el modalismo, es condenado en el siglo III. El arrianismo es condenado en el siglo IV. Todas son herejías ya condenadas. Desde el inicio, la Iglesia defendió la verdadera deidad y la verdadera humanidad de Cristo. Y realmente fueron condenadas hasta el siglo V, ya más o menos que se había deshecho de esas herejías. Pero pasa algo a lo largo de la historia. La forma en la que respondemos a la pregunta ¿cómo sé lo que yo sé? Comienza a cambiar. Y hay un cambio importante con la época de la Ilustración en el siglo XVIII. Al comienzo, en la época medieval y en general, teníamos tres fuentes de autoridad. Teníamos a la tradición, la revelación y la razón. En la época de la Reforma, la tradición se echa por tierra, lo que tampoco es enteramente correcto, pero usualmente cuando tienes un movimiento que reacciona a otro que ha tenido excesos, terminas cayendo en eso, entonces la tradición se echa por tierra, entonces nos quedamos con la razón y la revelación, pero la revelación sigue teniendo el primer lugar. Pero luego tenemos la época de la Ilustración, donde el ser humano pasa a ser lo máximo, el ser humano pasa a ser lo mejor, y se echa por tierra la revelación y la tradición y nos quedamos únicamente con la razón. Entonces, ¿cómo sé yo que algo es cierto? ¿Cómo como raza humana, como sociedad, entendemos que algo es verdadero? Porque es observable, es replicable y es verificable. Y con Cristo no podemos hacer eso, porque es una persona que dice ser Dios y dice ser humana. Es decir, tiene dos naturalezas. Y no podemos ni verificar ni replicar eso. Por lo tanto, si eso no se puede replicar y verificar, debe no ser cierto. Y esto tiene mucha pegada en Estados Unidos, en el comienzo de la formación del país que hoy entendemos como Estados Unidos, al punto que los padres fundadores eran unitarios, porque consideraban irracional que Jesús sea verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y tenemos citas de Thomas Jefferson y de Benjamin Franklin, una de las cuales, por ejemplo, dice: si las doctrinas de Jesús hubieran sido predicadas siempre tan puras como salieron de sus labios, todo el mundo civilizado ahora habría sido cristiano. Me alegro de que en este bendito país de libre investigación y creencia, que no ha entregado su credo y su conciencia ni a reyes ni a sacerdotes, esté reviviendo la doctrina genuina de un solo Dios,
y confío en que no haya un solo joven viviendo ahora en Estados Unidos que no morirá como unitario. Thomas Jefferson era unitario. Él creía que esa era la forma verdadera de Jesús, la forma verdadera del Evangelio, y que lo habíamos perdido a lo largo de los siglos, que se había tergiversado porque no encuentra racional que Jesús pueda tener dos naturalezas. De la misma forma, John Adams va a decir: esta revelación ha hecho seguro que 2 y 1 son 3, y que 1 no es 3, ni 3 pueden ser 1. Nunca podremos estar tan seguros de ninguna profecía, ni del cumplimiento de ninguna profecía, ni de ningún milagro, ni del diseño de ningún milagro, como lo estamos de la revelación de la naturaleza, es decir, el Dios de la naturaleza, de que 2 más 2 son iguales a 4. Es decir, no tiene sentido que Dios sea un ser que subsiste en 3 personas. Benjamin Franklin tiene una frase famosa que dice: 1 más 1 más 1 no puede ser igual a 1. Eso es simplemente mala matemática. Y ahí es que revive el unitarismo, que es ese muy popular en el siglo XIX. De ahí es que salen los mormones, los testigos de Jehová y los unitarios. Todos nacen más o menos durante el mismo tiempo. Pero entonces, ¿quiénes lo creen hoy en día? Realmente hay algunos grupos, los más conocidos son los grupos pentecostales unidos, que la denominación más grande que cree esto, en su declaración doctrinal oficial que he sacado de su página web, dice: hay un solo Dios, quien se ha revelado a sí mismo como Padre, a través del Hijo, en redención, y como Espíritu Santo por emanación. Jesucristo es Dios manifestado en carne, es Dios y hombre. Y citan a Deuteronomio 6.4, Efesios 4.4, Colosenses 2.9 y 1 Timoteo 3.16, como les digo que es su pasaje favorito. Y si nos fijamos bien, esta declaración doctrinal de la Iglesia Pentecostal Unida es muy parecida a la definición del sabelianismo, que he sacado del diccionario de Francisco La Cueva. Entonces tenemos que los dos realmente son la misma herejía. Están repitiendo el mismo argumento de hace muchos siglos. Y como expliqué al inicio del video, cae dentro de la definición de una secta, porque va a negar una doctrina fundamental, esencial del cristianismo, de la Biblia, que es que Dios es uno, existe un solo Dios que subsiste en 3 personas divinas. Eso es una verdad innegable a la luz del texto bíblico. Primero, porque si se niega la Trinidad, significa que estamos adorando esencialmente a otro Dios. Los musulmanes también creen en un único Dios. Entonces, o adoramos al Dios triuno del texto bíblico, o adoramos a otro Dios. Los unitarios y los unicitarios van a adorar a otro Dios efectivamente, y por lo tanto no son nuestros hermanos en Cristo. Y el segundo motivo, en el caso de que se niegue la deidad de Cristo, el problema está en que si Jesús no es Dios, la paga del pecado en la cruz no es efectiva, porque lo que se transgrede en el Edén es la santidad, es el carácter perfecto, santo, justo de Dios, que no puede ser satisfecho, y nuestra paga, nuestra culpa no puede ser expiada por otro que no sea Dios mismo, y al mismo tiempo por un ser humano que nos represente. Por eso que Jesús tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, ¿qué hacer ante estos grupos heréticos, estos grupos sectarios? En realidad también no me genera ninguna satisfacción decirles que están equivocados. En primer lugar, porque como siempre suelo decir, yo no convenzo a nadie, yo no convierto a nadie, sino que Dios es quien hace la obra. Pero además, porque he podido conocer a personas que tienen un gran amor, tienen una muy buena disposición, pero desafortunadamente caen en estos grupos sectarios heréticos. Entonces, mi sugerencia es tratarlos como a cualquier persona no creyente. Si queremos que una persona no creyente llegue a los pies de Dios, no la condenas de saque. No le dices te vas al infierno, arrepiéntete. Probablemente, a veces de repente eso funcione, pero probablemente no sea la mejor aproximación. Entonces tampoco es efectivo hacerlo con ellos. Mucho menos si han nacido en un grupo de ese tipo. Muchas veces sus familias ya van a grupos unicitarios, a grupos heréticos, y les va a costar mucho salir de ahí. Por lo tanto, hay que ser más inteligentes, más astutos, hay que orar un poco más para ver de qué forma podemos simplemente mostrar la verdad, compartir el evangelio, a veces mordernos la lengua y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Así que espero que este video te haya sido útil con la distinción, la definición de en qué creen los unitarios y los unicitarios. Dale like, suscríbete porque realmente ayuda. Ahora también he activado el botón de miembros. Ya hay 7 miembros en el canal que tienen beneficios exclusivos, que han podido ver este video desde antes, que vamos a tener reuniones por Zoom privadas para contestar preguntas y respuestas, para poder conversar un poco.
Además que puedo responder a sus comentarios de forma mucho más rápida, de forma prioritaria. Así que si eso te interesa, únete, realmente ayuda a seguir haciendo contenido. Si no, igual con tu like, con tu suscripción, todo ayuda y todo suma. Así que espero que este video sea útil y sígueme para aprender más de la Biblia.